Bienvenidos, queridísimos amigos, queridísimas amigas, a este nuevo episodio, esta nueva emisión de Pipeteando Ciencia, donde hacemos la ciencia un poco más chida, más chidori. Y bueno, como siempre, aquí está, no, ya me equivoqué esa parte otra vez. Y ok, aquí estamos, como siempre, con mi queridísimo amigo, con mi queridísimo, ya no sé hablar, bro. Queridísimo compa, Fran. ¿Qué onda, Fran? ¿Qué onda? ¿Qué onda? De nuevo vuelves a tomarlo el control del capítulo, al parecer. Oh, Te volví, sí, baby. te volví a dar permiso Pues es que no me dejas. para que no sigas Pero las bueno, reglas. está bien. Y pues bueno, ya me conocen también, soy el Salas, que un gusto igual estar aquí con mi compa. Y hoy vamos a tocar un tema bastante que creo que todo el mundo conocen, pero no conocemos del todo. Son los estados de la materia. Chan, chan, chan. Está fácil, mira, está Veracruz, Tlaxcala, Estado de No, 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 México, no, no. Tlaxcala no es Coahuila. estado. Es Bro, te mito, pero corrijo. cuenta. O sea, es mito, pero Es un técnicamente es estado como... hipotético. Ajá, o sea, pero es un estado, güey. Es como Atlántida. En teoría debería de haber existido. Todavía no se ha encontrado. Bueno, ya esa es otra vaina. Pero como sigo, Coahuila, Nayarit, Sinaloa, Baja California Norte, Baja California Etcétera, Sur. etcétera, Ajá. Sí, no, eso lo venimos etcétera. a hacer. Hay muchos, hay muchos. Ahí, ah, se escuchó el camión, ¿verdad? No. Ah, pensé que sí. Hay muchos estados, así que vamos a empezar a hablar por Veracruz. No, pues creo que todos conocemos los estados de la materia, los tres principales estados de la materia que tenemos al día a día, los ocupamos frecuentemente, siempre hay donde volteemos, ay, ¿por qué no estoy hablando bien? Donde volteemos, pues vamos a encontrar, Los efectos de la victoria de Cruz Azul están surtiendo efecto en la realidad, güey. ¿verdad que sí? Es eso. Sí. Creo que es como que El universo va a empezar a se cambiar a partir de siente ahora. raro, o sea, se siente raro así como de, chale, ganó el Cruz Azul. Como que mi léxico empieza a cambiar, mi visión del mundo empieza a cambiar, no sé, todo es como que apocalíptico ahora. Entra en un Comprendo. estado de entropía. Pero bueno, donde volteemos vamos a ver estados sólidos, ¿no? O sea, si voy a hacer pipí, pues veo que la taza es sólida, está rígida y pues es sólido, ¿no? Entonces voy haciendo pipí sale líquida, pero como hace mucho calor se está evaporando mi pipí y pues está haciendo gas. Había Entonces otra un forma eje, más, había otra forma más fácil de usar un ejemplo de los estados básicos. Gracias por explicarnos tu ciclo del agua dentro de tu cuerpo, gracias, ¿eh? pero es un gran ejemplo, o sea, ya pues todos se saben el del agua, pues yo quise dar otro ejemplo. El ciclo de la pipí. Exactamente. Y pues ¿Después te la bueno, tomas o qué? mandé. ¿Después te la tomas o qué? Ándale, así como el de, ¿cómo se llamaba este programa de que te enseñaba supervivencia? No me acuerdo, pero el vato que se tomaba los orines, sus propios Bear orines Grylls, donde no había creo que sí, ¿no? No me acuerdo. sí. Ándale, bro. Está Es un mejor ciclo. está mejor que supervivencia al desnudo, la verdad. Pronto hablaremos de las propiedades de la pipí en un capítulo de Pipeteando Ciencia. Lo peor es que sí se puede sacar tema. De hecho. Pero bueno, ya retomando, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar primero o vamos a agarrar como que una embarrada con papel de baño de los primeros estados de la materia, o los tres más conocidos, empezando O- por él. Oye, una pregunta, ¿todo bien en casa? Sí, ¿por qué? No, pero es que esos son los primeros indicios de ser coprofílico. Entonces, ¿todo bien? No pasa Como que, nada, hermano. como que estás pensando mucho en desechos, ¿no?
Mira, tengo daño psicológico, pero no tanto. No es tan grave. Ahí está. Está bueno, está bueno. Si tú lo dices. No, tranquilo, o sea, todavía no tengo psicólogo, pero creo que estoy en un No, grado que se de preocupe tu pareja, ¿yo qué? bueno, lo bueno es que no tengo. Y bueno, tomando. ¿Qué onda, no? Ya, perdón. Y pues bueno, hablando primeramente del sólido, creo que todos al referirnos de sólido, como que pensamos en algo duro, sin albur, algo, rígido, difícil de romper, algo que o más que difícil de romper, que sea, o sea, que no lo puedas moldear fácilmente, que necesitas, meterlo a algunos procesos para que puedas darle forma. Pero bueno, ¿en qué constituye este estado de la materia? Pues, básicamente, pues, ya sabemos que existen los átomos y, pues, que es, hasta el momento vamos a tomarlo así como que el estado, no, la unidad de la materia, fundamental. O sea, todavía vamos a ir más adentro, pero tomemos partida en esto. Iremos más profundo. Sí, sí, iremos más profundo, a lo más oscurito, pero hasta ahí vamos a quedarnos por un momento. Entonces, esos átomos, cuando es el sólido, están unidos, están pegaditos, tanto que no hay movilidad entre átomo y átomo. O sea, sí se mueven los electrones y demás, pero están unidos, o sea, electrones y protones y todos esos átomos están, de cierta manera unidos, están pegados con PRIT o con algo, pues están pegados. No, no con PRIT, pero están unidos que hacen esa forma rígida. Entonces, así van unidos estructuralmente, tienen, diferentes, estructuras, ya hablando de derivando un poco de tipos de sólidos. Hay diferentes estructuras, hay, por ejemplo, hay materiales cerámicos que tienen un tipo de estructura, atómica, a diferencia de los cristales, que igual, llegan a tener una rigidez distinta, y todo esto que varía con esa unión entre átomos. Sí, Ahora, de hecho, creo que, por ejemplo, perdón que te corté el rollo, pero por ejemplo, ahorita le estábamos viendo hace poco de que la materia sólida, porque hay incluso hasta hay una rama del estudio dedicada nada más a este estado de la materia, y los materiales sólidos no solamente depende qué átomos lo componen, sino el arreglo que tengan estos dentro de la molécula, bueno, de la estructura, mejor dicho. Por ejemplo, como decías, podemos dividir a los sólidos de momento en dos clases, ¿no? Los sólidos clásicos podemos dividir de dos tipos. Sólidos amorfos y sólidos cristalinos. Rápido, como resumen, y para los que no sepan, un sólido amorfo son aquellos materiales sólidos que su estructura no contiene patrones de arreglos atómicos identificables. ¿Sí? O sea, es básicamente como una sopa revuelta. o sea, Y pones, perdón, en otras palabras, como que pones así al aventón todos los átomos, de ahí como queden, pero están unidos. exacto. No hay así como una forma que tú puedes decir, esto parece un cubo y está formado de cubitos como Minecraft. No. Pues aquí es más como de todo junto a lo loco. Y en la sólida cristalina, ahí sí, hay distintas estructuras cristalinas que pueden tener distintas formas, ¿no? Vaya, por ejemplo, pueden ser cúbicas, romboédricas. Eso no me recuerda el examen que acabamos de tener. Hoy Pero bueno, sí, ay, que estamos haciendo corajes, pero bueno, es sí. otro tema, muy Esa es otra aparte. historia. No les vamos a contar nuestra vida de cómo nuestra. ¿Cuál es lo que se te revienta cuando haces corajes? La bilis, El, hí- la el vida, hígado. el hígado, el hígado. No les vamos a contar cómo vamos a perder nuestro hígado, pero bueno. eh, Volviendo un poquito a eso, pueden tener forma romboédrica, forma cúbica o incluso esta hexagonal. Lo importante de esto es que siguen patrones de formas. ¿Y cómo lo podemos visualizar esto? Pongamos en cuenta que es como los que conocen Minecraft, que está hecho en cubos, pues básicamente el material está constituido en cubos, por así decirlo. O sea, son bloques que se pueden repetir y que te das cuenta, o sea, cuál es la unidad mínima, que sería un solo bloque.
formando con este solo bloque estructuras más grandes. Algo que también quiero agregar antes de continuar es que el sólido, además, una de sus características que lo hace lo más llamativo posible, es que él no se adapta, bueno, una de las cosas que se dice es que él no se adapta a la forma del contenedor bueno, vaya la redundancia, que lo contiene, sino que él mismo es capaz de obtener su propia forma y mantenerla a lo largo del tiempo. O sea, básicamente un vaso de cristal que tenemos es un sólido porque es capaz de conservar esa forma. Obviamente si no le ejerces una fuerza, ¿cómo se dice? Exterior. Sí, una fuerza Ajá, exterior como reventarlo contra la pared. exacto, o sea, que separe esa fuerza del átomo. Y algo que también hay que aclarar es que ahorita dijiste de una forma amorfa y de una forma, cristalina en estructura de átomos. Cuando decimos Ay, una forma cristalina es forma minecraftiana, por favor. Me gusta ándale, más ese término. es que ajá, porque muchos, o sea, tendemos a asimilarlo, por ejemplo, con vasos, con ventanas, hasta con un diamante, cosas así. Pero realmente cuando hablamos de estructura cristalina, hablamos de un sólido, de un metal, por ejemplo. O sea, no sé, la lámina que tienes en tu techo, que se te voló cuando hizo mucho viento, tiene una forma de estructura cristalina, no que sea como un cristal que se le conoce comúnmente, sino que tiene esa estructura. Entonces hay que identificar eso. Hablando de eso, de hecho, lo que nosotros llamamos, al menos aquí en Latinoamérica y no sé cómo dirán en otros países, vidrio o cristal, que por ejemplo las ventanas, realmente muchas veces no poseen una estructura cristalina, sino que posee una estructura amorfa. Exactamente, ajá, Los que de hecho, materiales que poseen una estructura cristalina son, por ejemplo, así fácil, las joyas, ¿no? Por ejemplo, el diamante, que sí es una forma cristalina del carbono, por eso es transparente en algunos casos. El cuarzo, el rubí, la esmeralda, son materiales que sí poseen esas estructuras. O la manera más típica son los metales. Muchos metales que nosotros conocemos tienen estructuras cristalinas, tienen patrones. exactamente, o sea, pero por lo regular así lo asociamos, o sea, con vidrios, con espejos, o sea, con todo eso lo asociamos cuando decimos cristal, pero en realidad no va por ahí la cosa aquí, No esa es otra o onda. sea, o sea, lo que quiero entender es que no necesariamente un cristal tiene que ser transparente. O sea, un cristal puede tener un color, puede ser opaco, lo que sea. Lo importante es su estructura en el lado, bueno, al tamaño sería nanométrico en este caso, porque escala atómica. Eso es Más o lo que menos, realmente forma el cristal, no su color o textura que pueda llegar a tener. exactamente. Entonces, eso es un sólido básicamente. Podemos hablar mucho más de sólidos, pero pues creo que no es un podcast de sólidos. Entonces, ¿quieres agregar otra cosa de los sólidos? O sea, aparte de que te pegan bien duros y si te llega a caer una barra de metal encima, pues, Bueno, eso sí, ¿no? Es como de pues, o sea, estrellarte con un sólido, pues no está chido, ¿no? de hecho. Pero bueno, Ah, aquí ajá. habla, 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 habla. No, no, no. De hecho, lo voy a decir al final. Tú sigue hablando. Bueno. Y bueno, aquí, pues, en este aspecto, ya hablando de otros estados de la materia, vamos a tomarlo un poco como temperatura. Vamos igual a tomar como referencia, como siempre, el agua. Si la congelamos, está a un estado, sólido, ¿no? Entonces vamos a partir de ese estado sólido del agua Y meter y en vamos a... microondas. ¿Mande? Y vamos a meterla en el microondas. Exactamente, vamos a meterla de microondas a cierta temperatura. Aquí solo vamos a hablar de temperatura. Hay otros factores que pueden hacer cambios pues, para que haya cambios de un estado de la materia a otro. Pero aquí vamos a agarrar la temperatura como base. Bueno, en eso les decía, vamos a tomar como referencia la temperatura. Entonces lo metemos al microondas y hacemos que llegue
ese hielo a 0 grados. A partir de ese 0 grados empieza esa fase o empieza a convertirse en líquida, que ya como saben es otro estado de la materia. Aquí, ¿qué pasa? Bueno, esos átomos que estaban bien juntitos, bien unidos, que estaba más difícil como que moldear, pues empiezan a ver como un quebrantamiento, vamos a llamarlo, un rompimiento entre esas uniones de átomos. Entonces empieza a haber algunos átomos un poco más dispersos. Sigue habiendo unión, pero empieza a haber como que una separación. Flexibilidad, ¿no? Ajá, Sería. una viscosidad también. Pues empieza a ser un fluido, o sea, empieza a fluir los átomos. Como que, exacto. Una buena analogía que me gusta aplicar, por ejemplo, en esto, para que sea un poquito más fácil de entender. Pongamos en cuenta que un sólido, o sea, rápido. De hecho, voy a liar el sólido, el líquido y el gas con esta analogía, ¿no? Pero es un sólido, pensemos que es un grupo de amigos que está, supongamos, está estudiando. Ellos casi no se mueven, están en una sola zona, no hay actividad. Pero si tú metes energía en el sistema, que en este caso voy a tomar como ejemplo alcohol, tú metes licor para animar un poquito o hacer una fiesta, los amigos ya se empiezan a alegrar, a lo mejor algunos se paran y empiezan a platicar entre ellos por allá, se empiezan a distanciar un poco más. Entonces aquí cuando ya llega el líquido, están más distantes, pero aún siguen estando hasta cierto punto juntos. Y ya el gas es cuando literalmente la fiesta se acaba de poner buena y se empiezan a alejar más de ellos para estar Cuando empiezan separados. los, ¿cómo se llama? Los mala copa y empiezan a Las malas agredirse copas. y se separan entre todos. Sí, más o menos. O cuando termina la Esa sería fiesta una y se otra. van todos, ¿no? Sí, ya. Después ya no sé ni Qué quién está buena chingando al analogía, otro. me gustó tu analogía. Pero bueno, sí, sí, buena explicación que sí me gustó. Cuiden Entonces, a sus amigos bueno, mala copa, ante todo. por favor, porque aquí tenemos a uno. ¿Quién sabe quién es, Oh, que verdad? la fregada. ¿Quién Sí, sabe quién de los dos hay es? que. Sí, quién sabe. Pero bueno, tenemos ese fluido, o sea, ya de aquí las propiedades empiezan obviamente a cambiar, empiezan, tiene una temperatura pues distinta hablando pues sí, como les dije, hablando de esa temperatura de fluidos, ya depende de cada material, porque cada material pues tiene un punto ¿cómo se llama? Bueno, de un De punto de fusión, transición, fusión. Punto de fusión ándale, sería. de fusión, perdón, de un punto de fusión del sólido a líquido, ¿no? Pero pues hablando del Ajá. agua, Por ejemplo, el agua es a 0 grados, pero por ejemplo, el tungsteno creo que está en. ¿Cuánto? Como en 2000 grados, creo. No me ajá, acuerdo, pero es bastante alto. ¿cuál otro? Creo que es el no, no es el mercurio. El O si es el mercurio, mercurio el que 28 grados más o menos, ¿no? Algo no, así, o 26 grados. el que está en 28 grados es el galio. Ándale, era ese. El mercurio está en Que, estado líquido, ya de eh, ley. ajá, bueno, ahí está. O sea, por ejemplo, ahí hay un punto de fusión diferente, ¿no? Pero, o sea, les digo, estamos tomando de referencia el agua. Entonces aquí empieza a haber ese cambio de, ¿cómo se llama? De temperatura. Entonces empieza a poder moldearse un poco más, pues puede agarrar la forma del recipiente en la que tengas. Importantes que en un, En otros ya puedes estados, como que futuros que como vamos a te hablar se van a tocar. golpearte con un Entonces fluido y hay que que no te pase mencionarlos. nada. Por ejemplo, A el menos de que líquido abajo tiene haya un una sólido, propiedad ¿no? llamada viscosidad. ¿A qué nos referimos con viscosidad? Pues, por ejemplo, cuando sacas un moco y dices, ay, pues está viscoso, ¿no? O sea, está algo así, o que la miel tiene un tipo de viscosidad. ¿A qué nos referimos exactamente? Pues es a qué tanto tiempo se le da para deformarse o para tomar el, la forma del molde, la velocidad de deformación. O sea, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo en vaciar tantita agua en un vaso? También, eh, Agua o, por eh, ejemplo, o la miel. No sé, es un ejemplo. Ajá. sí, también, por ejemplo, otra forma de definirlo sería como la oposición del líquido a fluir. O bueno, fluir sería al moverse, al, al cambio de forma, que como dices.
Un ejemplo claro, como dices, es la miel, que es un material que consideramos viscoso. O sea, tú abres, agarras la miel y te tarda un chingo en bajar. Y está fijada y te falta. Pero, Bueno, es que ajá, ahí estás tomando la otra propiedad que quería mencionar, la fluidez, ah, que es mira, o sea, la capacidad o qué tanto eh, tarda en moverse el, el líquido, ¿no? No sé si como que captan la diferencia. Está correlacionado, es como que se llevan una con otra. O sea, no es que cómo lo digo. Vamos a poner la capacidad de que pasa por un hoyito, o sea, por ejemplo, en una jeringa, por ejemplo, ¿qué tanto tiempo tardo yo en sacar ese líquido por la jeringa, supongamos? Esa es la fluidez que tiene. O sea, y va como un poco correlacionado con la viscosidad. No sé si puedo dar como que esa diferencia. esperemos que sí. ¿Tú sí me entendiste? Pues sí, güey, pero es que estamos del mismo grado. Ah, bueno, o sea, es que como te diré, bueno, también, a ver, ¿cómo podemos, como un ejemplo? ¿Cómo decirlo? Es la... una analogía sería que un material más viscoso le sería... Creo que ya había utilizado antes, ¿no? Pero igual, eh, un material más viscoso sería, por ejemplo, que la viscosidad o la propiedad de viscosidad vamos a plantearla como un vato en un cadenero, ¿sí? En un antro. Este cadenero, mientras más grande o peor carácter tenga, va a ralentizar o hacer más difícil o lenta que la fila avance. De los que quieren entrar al antro, echar party y a lo mejor irse un rato a disfrutar. Un after. Obviamente que el cadenero, dependiendo de su carácter o qué tan alto, lo que sea, una característica que queramos, va a dificultar el paso de estas personas. Si el cadenero es buena onda o está flaquito o la gente es muy así de, pues déjame pasar, entonces es más fácil que se mueva la fila y más gente va a entrar. Pues sí, de hecho sí sería una buena analogía. Obviamente que esto se ve con fórmulas matemáticas, o sea, ya en fórmulas matemáticas ahí yo no les puedo ayudar. Pues sí, o sea, es que mira, o sea, los fluidos, bueno, mira, harta buscando, así también como que otra forma de decirlo es que, mira, por ejemplo, harta buscando un poco así como que para que entiendan más, San Wikipedia lo pone así. eh, la viscosidad se caracteriza por poseer una resistencia a fluir. No sé si ya de ahí como que Déjate la fluir. viscosidad, ajá, la viscosidad, o sea, es una característica que se resiste a fluir. Entonces, creo que ahí ya se dan como que otra idea, ¿no? Algo más entendible. Sí. O volviendo a la analogía del grupo de amigos, sería como la viscosidad sería, por ejemplo, que los amigos no se quieran alejar tanto. O sea, es más difícil que un amigo se aleje del grupito si tiene mucha viscosidad. Y si no hay casi nada de viscosidad, vas a decir, sí, sí, güey, ya vete a la fregada. Sí, haz lo que quieras. Ándale. Y pues bueno, o sea, creo que esas son las partes más importantes de los líquidos. Digo, estas propiedades igual las vamos a ver un poquito Que de hecho, más ¿sabías al que el ratito. estado líquido es el más difícil de conseguir en el universo? O sea, es el más escaso, El menos abundante. el menos abundante, es el líquido. Porque Y necesita ahorita, condiciones especiales. de hecho, encuentras más sólido gas y, y bueno, ahorita se les va a decir cuál es el más abundante. Ese ahorita se les dice. Pero bueno, y bueno, volviendo hacia las temperaturas ya de los líquidos y aumentamos la temperatura, Si le hablando del metemos agua, alcohol a la fiesta, güey, ya todos, exactamente, ponemos perreque, unas aguas locas, o sea, se empieza a subir la temperatura, uy, hablando del agua a unos 100 grados,
empieza ya a formar unos gasecillos. Hablando de los átomos, empieza a haber ese rompimiento aún más de los átomos, que empiezan a quedarse como un poco más individuales. O sea, ya esa unión entre átomos la brecha es mayor, por lo tanto ya hay más distancia. Ya subiendo el grado de dificultad de temperatura, perdón. Sí que ¿Esto estoy que es un pensando, ¿verdad? videojuego o qué? Es la dificultad No de la sé, vida. ¿Vas a jugar el modo legendario? ¿Qué te pasa? creo que sí. ¿No tienes su Bueno, fuente de dificultad como vivir en Latinoamérica? Por Dios. eso ya es mucho. Bueno, no tanto, güey. O sea, tampoco no es África. O sea, tranquilo. Es Bueno, heroico. ese ya es Estamos en ciudad heroica. ese ya es leyenda. Sí, güey. Pero bueno, en el estado gaseoso les decía, ya pasas a romper esos enlaces que había en el fluido. Sí, ya se empiezan a separar y empiezan a hacer como que átomos ya por separado, bueno, o moléculas por separado ya con una brecha más grande, empieza ya a moverse más libremente. Y, y aquí empieza como que más ese cambio de densidad, o sea, es más fácil que un gas flote, o por lo regular siempre nosotros lo pasamos o lo asimilamos con que un gas sea muy poco denso. Y que Entonces, de hecho, pues, por ejemplo, ya aquí nace otra propiedad que ya sí se tiene que tomar mucho en cuenta, que es la presión. O sea, por ejemplo, en el sólido es imposible comprimir un sólido. O sea, bueno, o sea, si por ejemplo, si tú tienes arena y tienes espacios en huecos, obviamente tú lo puedes comprimir para que ocupe menos espacio. Pero como tal, ya en esa estructura ya no lo puedes comprimir más. Es muy difícil. En los líquidos, en teoría sí se pueden comprimir, pero es demasiado la energía que se necesita utilizar y realmente es mínimo el volumen que va a disminuir, entonces también se dice que son incompresibles. Pero en el gas, ahí viene algo muy importante, en el gas sí puedes comprimirlos. ¿Qué significa esto? Que en un volumen dado tú puedes o inyectar más gas y que este volumen tenga más cantidad de materia, o por el contrario, que una sola cantidad de materia específico pueda abarcar o menor volumen. O sea, sigue siendo, por ejemplo, en este caso, supongamos que 1 kilo de oxígeno gaseoso puede ocupar un volumen de que sea 1 metro cúbico, o 2 metros cúbicos, o 3 metros cúbicos. Depende del recipiente que lo contenga. exactamente algo que, por ejemplo, el sólido definitivamente no se puede, pero el líquido no puede hacer. O sea, si yo lo pongo en un recipiente y hago más grande ese recipiente, pues no va a abarcar completamente ese recipiente. Pero Ajá, o el sea, gas, sigue, sí, el o gas sea, es lo que va a hacer como que va a empezar a distribuirse, pero va a seguir siendo esa misma cantidad. O sea, bueno, no sé, se empieza como que a abarcar todo ese espacio, pero sin dejar, por así decirlo, un solo espacio sí, libre. Empieza a abarcar todo. sí, vaya. Un ejemplo claro, ¿no? O sea, el sólido tiene un volumen definido y una forma definida. El líquido no tiene una forma definida, pero sí tiene un volumen definido. El gas no tiene ni volumen ni forma definida, lo cual es interesante y de hecho es bastante útil porque, por ejemplo, el oxígeno que respiramos está en estado gaseoso. Entonces, no lo veo tan mal. No, o sea, de hecho, por algo existe eso. Ojalá, lo bueno. Y pues bueno, creo que ¿crees que se deba decir más del gas? O ahí está, ahí le dejamos hasta ahí, ¿no? Sí, o sea, el gas tiene muchísimas más propiedades, cada gas tiene propiedades especiales y cada elemento o compuesto presenta, pues obviamente, características que lo hacen útiles para cumplir ciertas tareas o cosas negativas, ya. Entonces, pero ahorita estamos en estados, ¿no? O sea, no se centra en qué hace de especial en cada material, ¿sí? O sea, Sí, ahorita de nada más hecho, son estados creo generales. que hay muchas leyes de los gases. Podemos hablar mucho de los gases, pero exactamente no es como que la materia que vamos a tomar, su comportamiento y demás. Entonces, pues hablando de gases, vamos a dejarlo aquí. Ahora, de hecho, siguiendo con la analogía de la fiesta,
supongamos que ya le metemos más alcohol a esta fiesta, ahora ya es como de, ya están o sea, están a full, están, Ya están ¿cómo decirlo? vomitando. Ajá, sí, ya. Ya están todos destrozados. Este estado es el estado plasma, que no, el estado plasma no está vomitando, pero sí está con mucha energía. Exactamente, o sea, acá en el antro y así, pauta, ¿no? O sea, ya, o sea, estás perdidísimo, o sea, ya no sabes qué estás haciendo, se te olvidó todo. Así como lo de qué pasó ayer, que no supieron qué hacer y era un desastre, pues así. De hecho, por ejemplo, en el sólido, líquido y gas estamos hablando principalmente de arreglos moleculares. Ahora en el plasma estamos hablando de arreglos, o mejor dicho, nos vamos a la escala nuclear. ¿Por qué? Porque ahora lo vuelve tan interesante es que el núcleo, los átomos como tal, la base de la materia, se descompone, se ioniza. Exactamente. Una analogía que pues leí, tal vez no sea la más correcta, pero para que nos demos un poco la idea, es que, por ejemplo, es un gas. O sea, ¿por qué lo ponen así? Porque el sol está, por ejemplo, hecho de plasma y esas corrientes solares, esos vientos solares, es plasma. Entonces, nuestros ojos, nuestra mente, por lo regular lo asimilamos como un gas. No es un gas, cambia muchísimo, pero así lo asimilamos. O sea, todas esas moléculas, los electrones empiezan a separarse, tanto que las moléculas ya tienen sus propias cargas. O sea, si los electrones se dispersan por tanta temperatura, que por lo regular, o sea, el plasma se presenta a esa temperatura, a temperaturas altas, este, empieza a desprenderse los electrones, o empieza del átomo, empieza a formar ese, ¿cómo se llama? Ese estado de la materia, que como dato es el estado más abundante del universo. O sea, no es el sólido y no es el gas. Muchos creen que es el gas, pero es el plasma. Por sencillamente por las estrellas, que hay millones de millones y millones y millones, pues es el estado que más se abunda en el universo. Bueno, entonces dirán, a lo mejor solo afuera del planeta, pues existe el plasma, ¿no? Solo en las estrellas se encuentra el plasma. Pues no, realmente el plasma sí lo podemos encontrar en nuestro día a día. Por ejemplo, o más que nuestro día a día, lo podemos encontrar en la Tierra. Por ejemplo, en la atmósfera, pues recordemos que hay varias capas en la atmósfera terrestre y dos de ellas son plasma. Por ejemplo, una de ellas se llama ionosfera, que pues exactamente está ionizado el plasma, o sea, las moléculas están ionizadas y se separan las cargas y, y está ahí. O sea, pues básicamente este, esto se crea, esta capa se crea por la fotoionización, o sea, cuando llega la luz del sol, o también el plasma exactamente, que provoca luz, provoca esa radiación y y empieza a separar las moléculas. La otra atmósfera se llama magnetosfera, que exactamente pues funciona lo mismo. La diferencia es que una está a 500 kilómetros, la magnetosfera, y la ionosfera a 80 kilómetros. Nos Entonces salvan también, del cáncer, en gran medida. exacto, exactamente. Entonces, algo igual de importante es que si, si De vemos el hecho, gas, es, espérame, eh, de hecho, la magnetosfera es la responsable de las auroras boreales, ¿no? Si mal no tengo entendido. O sea, las auroras boreales son realmente ajá, en este caso, de plasma. O sea, lo que nosotros conocemos como auroras boreales
realmente es gas Es ionizado. plasma. Plasma. Ajá. Sí, de hecho sí. O sea, es que te digo, o sea, así lo manejas, si tú lo pones a investigar, así te lo manejan mucho. O sea, tal vez está un poco mal dicho que es un gas ionizado, porque le estás diciendo que es un gas, ¿no? Pero no. Ajá. Es que se puso igual, o sea, es como decir que el líquido es un gas condensado, o sea, sí, o sea, parte del gas, pero pues, bueno, o se asemeja al gas en ciertas cosas, pero no es un gas. Ajá, exactamente. Bueno, Ajá. por ejemplo, la diferencia, ahora sí como que vamos a ponerlo así, esto está mal lo que voy a decir, pero del gas que hablamos hace rato a este gas, el plasma, que no es un gas, pero vamos a tomarlo como Por gas. quinta vez decimos. Ajá, o sea, quiero aclarar eso, no es un gas. Es que, por ejemplo, el Sol utiliza todo el espectro electromagnético, ¿sí, no? Sí, no, se le llama así, sí. Sí, ya, Espectro espectro, electromagnético. o sea, utiliza toda esa parte, todo el espectro electromagnético, mientras que un gas ordinario no. Entonces el plasma puede afectar, puede agarrar todo ese espectro electromagnético, pero un gas ordinario no. De hecho, hablando de gases ordinarios, quiero decir que el fuego no es un plasma. Porque mucha gente va a creer que, por ejemplo, ok, entonces o de nuevo, no, es un gas con mucha energía que emite radiación electromagnética, en este caso luz, nosotros la normalmente conocemos. Bueno, pues entonces es el fuego. Pues no, el fuego no es plasma. Podríamos hacer una analogía que más o menos podría verse así, pero no es eso. El fuego simplemente es una reacción de oxidación de un material en contacto con el oxígeno, pues se llama una oxidación, pero no necesariamente es un cambio de estado de la materia, simplemente es un gas que reacciona químicamente de manera exotérmica. ¿Qué quiere decir esto? Que libera energía, que libera, bueno, a la hora de rehacerse, que genera calor. ¿Me explico? Sí, porque muchos, por ejemplo, dicen, pues es que el Sol es de fuego. No, no es de fuego. Es No, si muy fuese de fuego, distinto. te hubiese apagado hace un chingo, güey, si fuese de fuego. Exacto, o sea, por eso decimos, es plasma, es muy diferente al gas. O sea, y otra vez el camión, o sea, ¿qué onda? Está en huelga, güey, cerca de tu casa. No, es que hay un cerro aquí cerca de mí y pues desde hace años pues le están quitando la tierra, siempre en una avenida. O sea, creo que la gente, los gobiernos no entienden que son importantes los cerros, pero bueno. No es como, mira, si en tu ciudad construyeron arriba de un lago, o sea, no creo que les preocupe mucho de un cerro, la verdad. Bueno, eso sí también. Y bueno, otra vez, ¿qué me había dicho? Ay, me acuerdo. Bueno, otra vez, y bueno, otra cosa donde poner el plasma, por ejemplo, ahora sí, nuestra vida cotidiana, por ejemplo, lo podemos encontrar en los focos ahorradores. De hecho, si lo rompes, ¿no ves como que todos decimos, sale un gasecito? Pues no, ese gasecito es plasma. ¿Cómo funciona? Pues básicamente, ese contiene mercurio y un gas inerte, ¿no? Un gas común y corriente, un gas de los que hablamos anteriormente. Entonces, con la luz, un poco de presión, empiezas a ionizar ese gas y el mercurio, que se empieza exactamente a formar ese plasma, se empieza a excitar, sin excitar de manera, o sea, de que empieza a agarrar energía, no excitar de otra forma. O sea, y como consecuencia, O emiten. sea, espera, antes de continuar, excitar se dice que agarra más energía, no lo otro, por si están de mal Bueno, o pensados. sea, también lo otro, ¿no? Es agarrar energía ¡Ay, güey! para O sea, reproducirse, ¿no? el material se pone, el gas se pone cachondo. Si hacemos una analogía así, ¿eh? O sea, Bueno, de hecho, técnicamente sí se puede hacer como analogía. y pues bueno, o sea, a consecuencia de eso, pues hace la luz visible. Y también esto aplica para las pantallas de plasma.
sea, por eso se conocen así pantallas de plasma, porque exactamente utilizan la misma forma que la de un foco. O sea, le cambia un poquito, ¿no? O sea, ya empieza a haber otras cosas de voltaje, que de presión y demás, pero sigue emitiendo esa luz, les digo, y en varios colores, porque agarra varios espectros visibles eh, que te permiten ver diferentes colores. Otra, por ejemplo, ya es aplicable en la medicina, por ejemplo, Cortando piernas. aparte, ¿no? A ver, sería una buena aplicación, ¿no? De hecho, ahorita que estoy poniéndome a pensar, estaría genial un sable de luz, bueno, en este caso sería un sable de plasma, podrías cortar piernas sin que te desangres, güey. De hecho, creo que, o sea, creo que los Deberían de Star Wars de serían sables de plasma. ajá, de hecho, o sea, más que de luz serían de plasma. Aunque técnicamente la plasma no se puede, o sea, no podrá chocar, pero bueno, ya esa es otra vaina, ¿no? Pero lo más parecido sería plasma, antes que de luz. Exactamente. Bueno, si les digo, está aplicado en la en la medicina, está aplicado en la medicina, por ejemplo, para catéteres, para cirugías cardiovasculares, por ejemplo, cuando te cortan una pierna con un sable, pues para la prótesis que le implantan con tu cuerpo, pues también sirve para eso. Eso quiero investigarlo más a fondo, o sea, no, tampoco me quiero meter más porque pues, no es el chiste de hablar exactamente de esto, ¿Sepa? pero, o sea, el plasma permite que se puede incorporar bien esa prótesis, o sea, hasta lo pueda reemplazar. O sea, por ejemplo, han demostrado que el plasma de amoníaco, o sea, puedes crear amoníaco en plasma, obviamente, eh, funciona con la mina, con una que es proteína, ¿sí, no? Con la mina como ganchos para los anticoagulantes. O sea, para que no produzca trombosis a final de cuentas, para resumir. Entonces, hay mucho de qué rescatar del plasma. Tal vez un día tomaremos ese tema en particular, pero ¿Cómo cortar piernas con plasma? es muy interesante el plasma. ¿Mande? De- ¿Cómo cortar piernas con plasma? De hecho, ahorita bueno, en física en general, los estados de agregación de la materia son súper interesantes y como dijo, cada uno tiene su área de estudio y se siguen haciendo avances científicos en cada uno de los campos para poder aplicarlos de manera correcta. Exactamente. Y Yo digo el que, plasma no es la excepción, de hecho. ajá, yo lo que digo es que ya en la primaria no se enseñan los 3, se enseñan ya los 4 al menos. Sí, de hecho. O sea, ya no te creo los otros 2 que ahorita vamos a tocar, que porque eso sí ya es como que un nivel más No, alto, hombre, pero estos espérate 4, los o sea, sí, hipotéticos. Espérate los pues hipotéticos que te voy a contar en un rato, güey. O sea, pues bueno. Ya de acá, pues, o sea, subimos de una temperatura, fuimos subiendo la temperatura. Sí, sí. a full, lo máximo que se puede. Ahora, Altas temperaturas. Ahora, eso, ahora viene. Ya terminaste, eso todavía no. lo bajamos hasta abajo, hasta abajo. El perro hasta abajo. El perro hasta abajo, pero también el nivel de energía del sistema. Supongamos que el plasma es la cúspide de la energía, ¿no? De momento, porque ahorita te voy a contar otra cosa que está más chunga. Pero supongamos que el plasma está hasta arriba, ¿no? En el termómetro. ¿Qué pasa si en vez de subir la temperatura, la bajamos? Es ahí cuando tenemos a los condensados. Vamos a cambiar en cómo van las formas en estos materiales. Y en vez de elevar la temperatura, vamos a bajarla. Cuando la bajamos, ya entran en juego no solamente las reglas clásicas que conocemos, de que, por ejemplo, el movimiento de los materiales o X o Y, sino que entran en juego las leyes de la mecánica cuántica. Y antes de hablar de ese tema, quiero decir que no somos ni expertos en la materia, ni super conocedores, así que tómenlo como un intento de divulgación, pero no 100% con bases súper sólidas. Entonces, si les interesan más, ahorita los estados de materia que les voy a platicar, podrían investigarlos.
y en tratar de entenderlos un poquito mejor, ¿sí? Ahorita voy a tratar las analogías y lo que quieran, pero en la cuántica ya es ¿cómo decirlo? Ya la imaginación está más difícil, ¿ok? Sí, o sea, está cañona. ¿Cómo se llama el? Creo que ¿quién dijo el de la frase de que si estás entendiendo la mecánica cuántica es que no le estás entendiendo? Este Heisenberg, ¿no? Creo que sí, Heisenberg. Creo que sí. No estamos seguros, pero creo que sí. ¿Sí? O sea, es Sí. que nosotros O estamos tan sea, acostumbrados. Es como si yo te digo, supongamos que hay una cuarta dimensión física. O sea, no el tiempo. No es el tiempo. Que siempre dice que la cuarta dimensión es el tiempo. Supongamos que hay una cuarta dimensión, aparte de arriba, abajo y enfrente. Supongamos que hay una nueva dirección para moverse. Nos sería imposible comprender o tan siquiera imaginar esta nueva forma de moverse. ¿Me explico? Pues con la mecánica sí, o cuántica sea, ya, ya, es ya más. no es algo Ajá, como, ya no es algo tan visible, no es algo que puedas como identificar como por ejemplo el sólido, el líquido, el plasma. O sea, ya es algo más teórico que sí se pudo llevar como. abstracto, podría decirse, o sea, algo más Ándale, algo abstracto, así, ándale. imposible de imaginar. El claro ejemplo de esto, y que de hecho voy a ver, y que está muy relacionado con los dos estados de la materia que voy a platicar ahorita, es la propiedad cuántica del spin, que normalmente se dice, o se intenta asimilar el spin, como el momento angular de la partícula subatómica, o sea, que gira sobre sí misma. Es una forma de visualizarlo, pero realmente no es como, o sea, como lo que realmente es. ¿Me explico? O sea, el decir que gira es una forma que nuestro cerebro intenta entender cómo se maneja este mundo, pero realmente no gira. ¿Sí? O sea, nosotros decimos que gira, pero realmente esa propiedad no es nada parecido a eso. Entonces, yo sé, o sea, intento imaginarlo porque está bien cabrón. O sea, no Ajá, es posible imaginarlo. o sea, también es como de cómo que gira, pero no gira. Pues como no lo vemos cotidianamente, pues es más difícil asimilarlo. O sea, o sea, por desgracia muchas veces es como de necesito ver para entenderle. Es como de Sí. como que gira, pero no gira. Sí, o sea, ya es como por ejemplo la superposición, que es como, ok, a ver, ¿cómo chingados? A ver. Heisenberg. Bueno, no era Heisenberg, era soy yo, a ver. ¿Cómo que esto puede estar en esta posición y en todas al mismo tiempo si no lo veo? Pero si yo lo vuelto a ver, está en una posición. ¿Qué pedo? O sea, ¿Sí? como que sí puede y no puede Ajá, o al sea, mismo tiempo. o que realmente es que el electrón no es una bolita que nosotros imaginamos que está ahí girando alrededor del tema. No, es una nube de probabilidad que, chance si lo miras, chance están en un punto de la nube. Con Sí, suerte chicos, está ahí. chicos y chicas, o sea, algo claro, o sea, así como nos ponen los modelos de que tienen una bolita y está girando, o los electrones alrededor de ella como planetas, esa no es cierta, o sea, ya se descartó que ese modelo, creo que es de Bohr, ya no es la correcta. O sea, es una forma así fácil de asimilarlo, pero en realidad así no es un átomo, De hecho, para es más, nada. de hecho sería más como una nube. O sea, así como una nube de niebla, por así decirlo. Así sería lo más parecido. Exactamente, o sea, ¿Sí? sí, o sea, está como que pulsando, por así decirlo, esa nubecita, pero está transitando ese electrón por ahí. Ajá. ¿Dónde? Pues, o sea, del lado derecho y del lado izquierdo al mismo tiempo. Y no vas a saber hasta que lo veas. O sea, Exactamente. hasta que tú lo fuerces, tú lo observes, entonces él está en todo al mismo tiempo y en ninguno. O sea, les digo, está loquísimo, pero creo que nos estamos excediendo con el tema de la mecánica cuántica, que eso es para otro episodio que no estoy seguro que llegue pronto porque es algo muy complejo. Entonces, vamos a lo que vamos, ¿no? Vamos a hablar de los dos estados que quiere hablar, que son los condensados. En este caso, el primero que voy a hablar es el condensado Bose-Einstein. Para entrar en esta parte, antes tengo que hacer hincapié que existen dos tipos de partículas subatómicas, ¿no? O dos grupos grandes. Uno que se llama bosones y otro que se llama fermiones. Cada uno con unas propiedades especiales.
Los que constituyen la materia que podemos tocar son fermiones. Por ejemplo, el electrón, los quarks, que a su vez los quarks forman los protones y los neutrones, son fermiones. ¿Qué quiere decir esto? Que poseen un spin, la propiedad que ya mencioné hace rato, de que tienen que ser eran medios, si mal no recuerdo, o sea, no son completos, son medios. Por ejemplo, un medio o 3 medios, así, o sea, son, bueno, tienen sus valores, ¿no? Y que además no se pueden solapar. ¿Qué quiere decir esto? Que un electrón con lo mínimo de energía no puede superponerse en la misma posición que el otro electrón con la misma mínima energía. Aunque, por ejemplo, aunque sea, por ejemplo, que estamos diciendo que es el átomo es una nube de probabilidad, estas nubes no pueden eh, estar sobrepuestas, no se pueden sobreponer. Cada una necesita ocupar un espacio en específico, un área, ¿sí? Y ahora vienen los bosones. Los bosones, por otra parte, son partículas subatómicas que en algunos casos no poseen masa, pero que son las encargadas de las interacciones de las fuerzas fundamentales. Por ejemplo, el fotón, que es el encargado de la fuerza electromagnética, el gluón, que es de la fuerza nuclear fuerte, o los bosones Z y W, que son los de la fuerza nuclear débil. Estos, a diferencia de los fermiones, sí pueden superponerse. Para poner un ejemplo que había visto en un video creo que era de Quantum Fracture, supongamos que hay un asiento en una fiesta, voy a copiarlo exactamente, pero si quieren, por ejemplo, aprender más sobre bosones y fermiones, pueden ir a buscar el, el video de Quantum Fracture, en el cual, supongamos que hay un asiento en una fiesta, ¿no? Cuando todos se agotan, están en su mínima energía. Y obviamente que van a querer descansar. Entonces, uno se va a ir a sentar a ese sillón. Supongamos que hay 5 personas en la fiesta. Un fermión nada más puede ocupar un asiento. Los demás tienen que quedar separados o buscar otros asientos. No pueden estar todos en la misma posición o en el mismo lugar. Pero los bosones dicen, pues, ¿sabes qué? Yo me rigo por reglas cuánticas, así que todas las 5 personas se pueden sentar en el mismo sillón y se sobreponen una sobre otra. Y las O 5 sea, están ahí. haciendo analogía a eso, o sea, en la fiesta, o sea, ya cuando todos están hasta el Mauser, o sea, ya se van a dormir, o sea, estás en tu mínima energía ya, y todos se acuestan en un mismo lugar, o sea, tú ves que alguien está ahí, vas y te avientas y estás en ese mismo lugar, pero sin estar encima uno de otro, o sea, O sea, exactamente, tú tienes tu lugar, pero a la vez ese bro está en el mismo lugar, sí, pero, o sea, ¿cómo le diré? O sea, como si fuesen intangibles, vaya. ajá, Es la propiedad, como o si sea, se traspasaran, o sea, como si fueran invisibles todos, bueno, no, ¿cómo se llama? intangibles. Ajá, intangible, o sea, si fuera intangible, o sea, yo no puedo tocarlo a la persona, pero estoy en el mismo lugar así. ¿Sí? O sea, Entonces, así, por ejemplo, hablando más de esto, pongamos a los fermiones, supongamos que es nuestra mano. Y ustedes supongamos que tienen una mesa enfrente, o lo que tengan enfrente, ¿no? Una mesa, una manzana, o la cabeza de alguien. Ustedes pongan la mano ahí, ustedes no pueden, como tal, atravesarlo. O sea, van a tocarlo. Oigan, si usan fuerza, van a romperlo, pero no lo van a poder atravesar. O sea, no sé si me entienden. Pero los bosones, por el contrario, dicen, pues a mí me vale. Y es como si sí pudiesen atravesar las cosas. De hecho, el ejemplo más claro son los rayos láser. O sea, los láseres, los punteros láser, estos ajá, están superpuestos. O sea, los bosones que hay que provienen de los láseres, tú puedes disparar varios haces de luz, bueno, varios haces del láser en distintas direcciones y se van a atravesar sin problema alguno. pues es que sí, también estaba pensando como otra forma de decirlo, pero no hay otra forma de decirlo. Pues sí, Bueno, es algo abstracto, ajá. Pues ajá, esa, está, o sea, es que también por eso es muy difícil explicar esos temas, ¿no? O sea, el hecho bueno, y de más en audio que no nos pueden ver, imagínate. exactamente, o sea, está cañón.
O sea, y esto se dio de manera como hipotética primeramente, ¿no? Como todo. Mm, O sea, claro, Bose, dijo: "Bueno, ¿qué pasa si yo a este material, si ya sé que si lo subo a tan temperatura, pues, por ejemplo, es líquido, ¿no? Si lo pongo a tan temperatura, es sólido. Si la pongo a la máxima temperatura, se vuelve un plasma. Bueno, pero si lo pongo a la mínima temperatura, ¿qué es lo que yo pasa?". ajá. Y antes de continuar, que de hecho lo estamos haciendo con el plasma, que hicimos el plasma, parece un gas, pero no es un gas. Bueno, con los condensados, tanto de Bose, Einstein como condensado de Fermi, también va a tener la idea de que es un gas, pero no es un gas. Simplemente es como el medio de transición, por así decirlo, la base, por donde parte el experimento, pero no es un gas. El condensado de Bose-Einstein, como te digo, bueno, ya no expliqué qué es un bosón y qué es un fermión de una manera muy precaria y que espero que me hayan entendido. Bueno, ¿qué pasa si hacemos un gas, entre comillas, de bosones que pueden superponerse, ¿no? Como a temperatura ambiente van a estar en todos lados y no les va a valer. O sea, no van a estar todos en una sola posición, ¿no? Cada uno va a estar en su bola. Pero conforme vayamos disminuyendo, perdón, la temperatura hasta alcanzar casi los 0 grados absolutos, o sea, los 0 Kelvin, eh, se comporta. Ahora, estas partículas subatómicas, los bosones, todos se van a juntar en una sola posición, por así decirlo, en un solo lugar, y se van a poner, bueno, todos se van a poner en una sola zona, ¿no? ¿Ok? Y ahora, una vez que se colocan en una sola zona, estos se enlazan cuánticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que como reaccione uno, reacciona el otro. O sea, ya están entrelazados. Lo que afecta a uno afecta al otro. Y como se mueve uno, puede que afecte el movimiento del otro. No importa la distancia, no importa qué tan distante, que es algo que se interponga entre ellos. Si algo afecta a uno, por ejemplo, cambia su dirección o su nivel de energía, lo va a hacer en el otro igual. Es como cuando decimos que todos somos uno mismo. Ajá. O sea, algo así, o sea, cuando vamos a describirlo, si entre más temperatura. Ay, otra vez el camión, chicos. O sea, si entre más temperatura hay esa separación y hay más movimiento en las moléculas, en los átomos, aquí no. O sea, esas moléculas empiezan a disminuir ese movimiento, esa energía, esa excitación, empiezan a disminuir su movimiento, tanto que, vamos a ponerlo así, se vuelven uno mismo, ¿no? O sea, todos Sí. tienen la misma energía, ninguno tiene más, ninguno tiene menos, todos tienen la misma energía, tanto que se superponen en sí mismos, o sea, Ujú. todo es uno mismo. Ajá, exacto. Y como están entrelazados, se comportan como un solo cuerpo, por ejemplo, en el movimiento. Entonces, es aquí cuando tenemos el condensado de Bose-Einstein. Un gas, que no es un gas, porque lo vuelvo a decir, no es un gas, que, al, que está hecho a base de bosones, tiene esas propiedades de que están entrelazados cuánticamente y obviamente que tiene propiedades muy, ¿cómo decirlo? Exquisitas, muy interesantes. Ahora, ¿qué pasa si intentamos hacer lo mismo, pero en vez de usar bosones, usamos fermiones? Los fermiones, como había explicado ya antes, que son lo que consigue la materia que utilizamos, o sea, ellos no se pueden superponer, ¿ok? Pero sucede que si tú juntas algunos grupos de partículas subatómicas que sean fermiones en un solo sistema, estas pueden llegar a presentar características no fermiónicas, o sea, se comportan como bosones. Y claro, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, si utilizamos, ¿cuál era la partícula? Ah, sí, que si usamos helio 4, que es un átomo bastante interesante, cuando se enfría, bueno, cuando está junto, se comporta de manera no fermiónica, ¿sí? Va a empezar a mostrar propiedades interesantes, como un grupo, como un conjunto. Este conjunto, cuando se enfría, igual a temperaturas absurdamente bajas, casi al cero absoluto, va a presentar, y supongamos que se condensa en un líquido, va a poder presentar propiedades como una nula viscosidad. Porque algo interesante es que, por ejemplo, en los líquidos anteriores que estábamos hablando,
todos los líquidos tendían, todos los líquidos, quieras o no, tienden a tener una viscosidad. Puede que sea en mayor o en menor medida, pero nunca es cero. En un condensador de Fermi, en este caso el helio 14, que aparte esté condensado, digamos, en una forma líquida, por así decirlo, vamos a tomarlo como una analogía, no va a presentar una viscosidad nula. Fíjese esto, que como todo el sistema se va a comportar, va a estar entrelazado cuánticamente, ahora va a poder no tener una viscosidad, o sea, no va a tener una resistencia a deformarse, que es una propiedad exquisita. Igual, ¿cómo se llaman esto? Los superconductores, que igual son materiales, por ejemplo, sólidos, que contienen la capacidad de que los electrones pueden traspasar alrededor de ellos sin pérdidas de energía. Entonces, los condensadores de Bose-Einstein y los condensadores de Fermi poseen estas características bastante interesantes, cada uno con sus particularidades de estos estados de la materia, y cada uno de estos se está estudiando para ver qué aplicaciones va a tener en el futuro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, más que nada en el condensador de Fermi, se nota un potencial enorme en todos los ámbitos de la tecnología humana. Y ojo, o sea, del condensador de Bose-Einstein fue postulado desde 1920, pero fue comprobado hasta 1995 y el de Fermi en 2003, Ajá. que eso, o sea, apenas es reciente, entonces todavía lo están estudiando, como dices. Y De más, hecho. ¿y qué otra cosa iba a decir? Ay, se me olvidó. Y exactamente, o sea, algo que se preguntarán, bueno, entonces el condensado de Fermi es un líquido. No. Pues por analogía o para entenderlo un poco más, vamos a ponerlo Se que parece. ¿Sí? tal vez, ajá, o sea, por la propiedad de la viscosidad. Ya dijimos que la viscosidad lo tiene un líquido. Vamos a poner una analogía más fácil. El alcohol es translúcido y fluye, ¿no? Y dicen, el alcohol es como agua. Se parece al agua, pero no es agua. Algo así parecido con el condensado de Ajá, Fermi. exactamente. El condensado de Parece. Fermi parece, pero no. Igual como el plasma que parece un gas, pero no es gas. Ajá. Así. Sí. O sea, es como que todavía un poco. Es que estos ya son como propiedades ya más cuánticas, son Más propiedades ya más, exquisitas, por así decirlo. Más. ma- Imagínate. más No. exactas, más puntuales, más Ajá. específicas. O sea, Ajá. entonces todo esto empieza a variar en ese material en, de una forma ya más macroscópica, más visible, pero todavía no se llega a eso, todavía no sabemos con exactitud en qué se puede aplicar exactamente. Sí, o sea, y por ejemplo, estamos haciendo líquido, o sea, los condensados no necesariamente tienen que tener forma de líquido, pueden tener, por ejemplo, asimilarse a un gas, pero no ser un gas, o asimilarse a un sólido, pero no necesariamente son un sólido. Se podrían parecer para nuestra facilidad mental, pero no lo son para nada. Ahora, hay más estados, que muchísimos más, hay creo que como había dicho al inicio, creo que 10, más o menos, pero igual hay hipotéticos muchísimo más. Hay otro que habla, por ejemplo, del supersólido. El supersólido, al igual que los condensados, ya presentan propiedades cuánticas. Que un supersólido, ya para ir un poquito más rápido, es igual un sólido que se logra enfriar a una temperatura bastante baja, pero que se comporta como sólido y líquido a la vez. Está loquísimo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero ¿cómo lo explico? El sólido, en este caso, supongamos que nosotros tenemos una caja con arena, ¿sí? Y la tenemos ahí quieta. El material que está dentro es arena, ¿sí? Y no se va a mover en un sólido convencional, ¿no? Pero en un supersólido, el que conserve su volumen no implica que por dentro no se mueva. El material se puede mover por, digamos, secciones de una zona a otra sin presentar resistencia. O sea, puede tener un arreglo interno, pero no necesariamente tiene que afectarlo macroscópicamente, o sea, de que se desparrame en un volumen. ¿Me explico? O sea, no sé si se me hace más fácil entender. Sería un líquido sólido. Ujú. Diría, ¿qué dijo? Bob Esponja Patricia. No puede ser que se me olvide. Es un líquido sólido.
Sí, sí, o sea, está igual, presenta propiedades exquisitas. Entonces, Bueno, ¿la interesantes. gelatina es un líquido sólido? No, 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 no. La gelatina es un... ¿Cómo se llamaban? Un fluido no newtoniano. Exacto, es un fluido súper viscoso. Así hay que dejarlo. Es un líquido sólido. Ahora, luego sigue el superfluido, que como había mencionado un poquito más con el condensado de Fermi, es un líquido que no tiene viscosidad. Lo que implica esto, que puede moverse, por ejemplo, supongamos así más fácil, ¿no? Para entender. ¿Cómo podríamos, una propiedad interesante de él sería que puede moverse sin necesidad de una fuerza que lo empuje? Es como si nosotros tenemos una tubería, por ejemplo, los que tienen pozo, ¿no? Supongamos, o tengan que bombear agua, necesitas una bomba para que el agua suba y se deposite en tu tinaco, ¿no? Si los que no tienen, pues, qué bien, o sea, qué alta clase son. Pero decimos que tú necesitas una bomba que jale el agua para que la transporte a otra zona. En el superfluido no pasa esto. El propio fluido recorre la tubería, no importa en qué, si está en una posición vertical, diagonal o horizontal. Él lo recorre y se cae en el recipiente. Y después en el recipiente se pega a las paredes y sale de él, sin la necesidad de que haya una fuerza externa que lo empuje. O sea, por eso te dije, o sea, cuando mencionábamos líquidos, hay que diferenciar la viscosidad y la fluidez. O sea, aquí estamos hablando de un estado de la materia hipotético, o sea, no, no asegurado todavía, no sé. No, el superfluido y el supersólido ya están asegurados. Por lo que ¿Allá? investigué, ya, o sea, ya se lograron experimentalmente. Ah, no manches. Entonces Ah, está como bueno. de, ay, güey. No pensé que era hipotético. Pensé que era No, hipotético. Perdón, yo perdón, perdón. también, yo también, no, no te preocupes. De hecho, como les digo, o sea, cada momento van a empezar a salir más. De hecho, hubo estados de la materia que yo apenas acabo de encontrar. Están como de, ay, güey. No sé qué onda, pero va. Es como, ¿esto qué es? Pero pues existe. Existe. Ahí está, güey. Y o sea, ahí por ejemplo les dije, o sea, estas propiedades son interesantes que necesitamos ver, se va a ver después, que se diferencien, porque exactamente es un líquido, vamos a ponerlo así, entre comillas, ya dijimos que no es un líquido, que no tiene viscosidad, o sea, tiene fluidez, pero no viscosidad, por eso es súper fluido. O sea, eso ya hace que muy, muy diferente a un líquido. O sea, pero para asimilarlo así mentalmente, sería como un líquido. Entonces, pero no es un líquido. De hecho, estos estados normalmente se presentan a temperaturas muy bajas. O sea, ya cuando las reglas cuánticas se empiezan a manera O sea, todo esto, macroscópica. estos últimos que se han mencionado, estos últimos 4, han sido presentados en laboratorio, no han sido como que todavía encontrados o aplicados a la vida diaria. Por eso es que tampoco podemos darles como un ejemplo O sea, no es de, tan de fácil. lo que se puede dar, por ejemplo, como el plasma, ¿no? Un sólido, un líquido, que lo encontramos fácilmente, porque estos son experimentales, o sea, son... De hecho, te voy a contar uno, el siguiente, que es más, no es ni siquiera experimental, es teórico. No sé si ya lo hayan hecho experimentalmente, pero según yo no. Si alguien está escuchando el podcast y sabe más de esto, y que es un físico y nos va a querer matar porque ya sí, no se comporta la materia, disculpen de antemano, pero es la materia neutrónica o materia degenerada, que es cuando una estrella muere. Normalmente se crean estas situaciones porque necesitas mucha energía y mucha presión para poder generarlos. Bueno, la materia neutrónica o degenerada aparece cuando una estrella muy grande colapsa sobre sí misma por su proceso, ¿no? El proceso de la muerte, que de hecho ya hablamos creo que de la muerte de las estrellas en un capítulo, si mal no recuerdo. Sí, Y, vayan a ajá, oírlo. ajá, ok. Bueno, esta genera algo llamado estrella de neutrones. Para los que le suena, ahorita os voy a platicar qué es lo que pasa. Bueno, sucede que debido a la muerte de la estrella, pero debido a que no rompe, o mejor dicho, no agujera el espacio-tiempo y no crea un agujero negro, la materia se condensa, o mejor dicho, se comprime en un punto muy pequeño del espacio. O sea, tiene una masa absurdamente enorme, pero un espacio muy reducido, un volumen muy reducido. Es tanto la presión
dentro de este material que los protones y los electrones se fusionan creando neutrones, haciendo que toda la estrella enorme esté compuesta nada más de neutrones. O sea, y el problema es que no está tan fácil recrear esto en laboratorio. Según yo, no lo han hecho. Según yo, porque necesitas un montón de energía y presión para lograr conseguirlo. Pues es Y, que o sea, y se- para que gente que no entienda la magnitud de esto, o sea, es tanta la presión de este material y tanta la energía necesaria para crearlo, que una sola cucharada o supongamos, un grano supongamos lo que nosotros diríamos que es como del tamaño de un terrón de azúcar, popularmente, pesaría miles de toneladas. O sea, así de cantidad de materia hay reducido en un espacio tan pequeño que pesaría más que un barco, bueno, que miles de barcos, mejor dicho, una solo terrón de azúcar, por así decirlo, de ese material. pues es que sería un estado de la materia que tiene un agujero negro. No, el agujero negro es el problema, que el agujero negro no se sabe qué es. O sea, el agujero Ajá, o negro sea, rompe por el paquete. ejemplo, sería algo hipotético, o sea, bueno, yo así como que pensándolo es como ¿de qué está hecho el agujero negro? Pues a lo mejor de eso, ¿no? O sea, ¿Quién sabe? podría A lo ser mejor hay muy algo más extremo. parecido, Ajá. ajá, podría ser parecido, pero algo así, no es un sólido exactamente. O sea, No, no pensamos como el agujero negro como algo sólido. Entonces, se puede como que decir que tendría ese estado de la materia. Entonces, también lo más conocido son las estrellas de neutrones, que son las que presentan estos. Las estrellas de neutrones, los pulsars o los magnetar, que y más son... aparte, Ajá. que también, o sea, si lo vemos en el podcast, también, o sea, eso estaría muy cerca de una estrella, de un agujero negro, ¿no? Ah, sí. O sea, O sea, no es lo simplemente, mismo, está cerca. o sea, para que entiendan, simplemente lo más tenso en el universo son las estrellas de neutrones. Y un paso después de eso están los agujeros negros. O sea, están en el Exacto. límite de romper el universo, o sea, de las leyes del universo. O O sea, es sea, como cuando dicen que el amor y el odio están a un paso, pues así, de una estrella, neutrones de a un agujero neutrones, negro. están a un Sí, paso. exacto. Está, o sea, pero, o sea, ya en el agujero negro ya es otra vaina porque ahí sí se rompen las reglas del universo, o sea, literalmente no se sabe qué hay adentro. Después, si alguien se quiere meter, adelante. Si alguien se quiere espaguetificar, no los detenemos. Bueno, Exacto. O sea, después de eso, yo ajá, hice esa analogía, o sea, por el hecho de que exactamente por la cercanía y porque muchos dicen que es una estrella de neutrones, creo que todos conocen más un agujero negro. ajá, Entonces, por eso fue así como de esa, como que tipo de analogía de decir que podría ser como que el estado de la materia. Obviamente es muy difícil saberlo, o sea, si claro. pretende hacer, por ejemplo, un agujero negro, pero pues entre más, si se colapsa también ese agujero negro, podría destruir toda la Tierra, ¿no? Entonces, mejor Cabrón, está no cabrón. queremos saber qué esto de la materia tiene un agujero negro o una estrella de neutrones. Bueno, estrella de neutrones, quién sabe, porque ya hay un sistema, bueno, ya tenemos un sol en el mundo, o sea, Corea ya tiene un sol artificial, Sí, que es más potente que el que está en nuestro sistema solar, déjame sí, decirte. claro, reactores de fusión nuclear, pero pues ya esa es otra vaina porque no creo que puedan crear, o sea, esta es materia, Hagan sinceramente. que muera el sol y ya. No, no, eche el agua. Bueno, bueno, quién Bueno, sabe si ese sol este, se volvería enana blanca o agujero negro. creo que se volvería enana blanca. Ah, bueno, Nuestro sol se vuelve enana blanca. Ya pero aún así creo que, pesa mucho. sí, bueno, sí, pesa bastante, pero no al grado de una estrella de neutrones. Pero bueno, ahora, ¿te parece si paso al otro estado de la materia? Simón, Simón, El otro tú estado de la materia, que igual, este sí se probó experimentalmente, yo creía que no, pensé que uno nada más teórico, pero ya se probó experimentalmente, es la materia fotónica. ¿Cómo funciona esta vaina? Se preguntarán. Bueno, la materia fotónica está compuesta, como su nombre lo indica, de fotones. Pero pues había dicho, oye, pero los fotones son un bosón y los bosones pues, no interaccionan como materia no ordinaria, o sea, ¿qué pedo? Bueno, sucede que utilizando un material específico a ciertas condiciones igual súper frías, lograron hacer que los fotones, al ser disparados sobre este material, sean absorbidos por los átomos y después expulsados, obviamente.
pero se entrelazan cuánticamente con otro fotón y salen al mismo tiempo. Y al salir al mismo tiempo, estos se comportan como una molécula, logrando interaccionar, no me considera con la materia o con otros fotones, a tal manera que, por ejemplo, los fotones normales se pueden atravesar entre sí, ¿no? Pero esta molécula, compuesta por el par de fotones, chocan, pueden chocar, como si fuesen bolas de billar, ya no se atraviesan. Entonces, hay que ver, ¿no? Obviamente faltan más avances y obviamente falta que sea más estudiada. Igual les digo, o sea, si quieren investigar más del tema, lo pueden investigar. A lo mejor cometo algún error en estas explicaciones, pero ahí está, o sea algo parecido a esto. Pues es que ya lo hemos dicho, o sea, estos ya son como que más difíciles de comprender. Sí. Más cuando no se tiene así como que un estudio profundo de la física cuántica, pues ya todo eso empieza como que a denotarse un poco complicado de entender. A ver, va, Ahora, va. después, otro estado, como les digo, son como 20, 30 estados postulados, la verdad, muchos son teóricos, muchos son experimentales, ¿No pero que 10? por... sí, no, postulados de momento se calcula que son 10, pero teóricamente existen muchísimos más, tú ya sabes cómo es la cosa. Otro de los estados es el plasma de quarks y gluones. Bueno, ¿se acuerdan que le dijimos que el plasma es básicamente un átomo ionizado? O sea, se divide por partes, tanto el núcleo como los electrones de valencia, bueno, los electrones que lo rodean se separan. Bueno, ahora supongamos que sucede lo mismo, pero ahora en el núcleo atómico. ¿Qué quiere decir esto? Que los neutrones y los protones, que no sé si sabían, pero los neutrones y protones no son moléculas fijas, sino que están compuestas de otras moléculas más pequeñas llamadas quarks, y que los quarks a su vez están unidos por gluones. Bueno, es tanta la energía que tiene el sistema que ahora sí que estas uniones se deforman y se vuelve una sopa de quarks y gluones. O sea, los núcleos se Se están tan divide. energizados, que básicamente se dividen en sus componentes básicos. Ahora, este es un estado hipotético del cual se cree que surgió justo eh, efímeros segundos, o sea, es que fueron segundos, fueron milésimas de mil, o sea, tiempo ridículamente Miles pequeño. de millonésimas de De- millonésimas de segundo. Exacto, Ajá. absurdamente poco después del Big Bang. ¿Sí? O sea, justo después del Big Bang salió el plasma de quarks y justo momentos después se enfrió tanto que creó átomos. Bueno, que creó los elementos, mejor dicho, básicos, ¿sí? Los neutrones y los protones, creó estas moléculas. Entonces, experimentalmente es un poquito difícil reproducir el Big Bang en laboratorio. Obviamente. Por obvias razones. Obviamente. Pero sí, este es el otro estado de materia. Luego, hay otro estado de materia que, por ejemplo, yo estoy investigando y también está interesante, que se llama líquido cuántico de spines. Que es básicamente un material, igual, el nombre lo dice, ¿no? Es semejante a un líquido, pero no es un líquido. Que logra que los spines estén completamente alineados hacia un eje, hacia un sentido, logrando que tenga efectos magnéticos bastante interesantes. Esto lo estoy diciendo de manera súper resumida, no necesariamente como es así, de hecho es algo muchísimo más interesante, muchísimo más complejo de antemano, muchísimo más fácil de alcanzar. Entonces, pues así sucede. Y ya, el último estado que encontré que se probó en agua se le llama hielo superiónico. Este se me hizo bastante interesante y ya es el tipo que lo vengo a platicar, que igual se puede investigar mucho más. Pero es básicamente aún, y como su nombre indica, cuando el agua se le congela en hielo, en un sólido, pero a muy bajas temperaturas, puede llegar a presentar propiedades en las cuales los átomos de oxígeno se acomodan de una forma cristalina, como un sólido, pero los átomos de hidrógeno, que en teoría deberían de ir unidos a esta red, no lo están, sino que se empiezan a mover entre ellos, como si fuesen un líquido dentro del cristal, pero sin dejar de ser un cristal, como el supersólido que habíamos mencionado anteriormente. Ah, perrillo. Sí, o sea, están muy interesantes, pero igual O todo sea, es esto que, es... o sea, por fuera, bueno, así algo como que lo imagino, sería un cristal o un material rígido,
pero por dentro está líquido, Ajá. pero sigue siendo uno mismo. Sí, sigue siendo lo mismo. Ay, no manches. No sé por Mira, qué ya existen tantos estados de la materia. Me gustaban los 3 primeros, bueno, agreguen el plasma y ya. y el bosón. Digo, y el condensado. Ya con eso. Pero bueno. Ahora, como les digo, creo que con esto podemos empezar terminando, porque la verdad hay muchos más, y si les empezamos a contar de cada uno y de sus propiedades, nunca terminamos. La verdad, este es un episodio de muchas horas, esperamos, y no queremos eso, la verdad. No, no, no. Porque O aparte sea, nos creo que ya los divertimos. últimos fueron así como de, es que ya no entiendo de qué están hablando. Es que está muy difícil entender. O sea, O a lo mejor y somos pésimos explicando, también podría ser. esperemos si nos hayan entendido. Si no nos entendieron, ahí disculpen. Intentamos haber sido lo más fácil de entender esto, porque la verdad está... ah, Exacto, es exacto. O así, sea, mira, ya con la palabra cuántica, o sea, ya es como de, ya, olvídalo, Dios, bye. ya es todo por hoy, ahí nos vemos. Sale. No, pero ya, como decimos, ya, con esto terminamos, ya fue suficiente de su clase de física por hoy. Esperamos haberlos, bueno, pues haberles enseñado que no nada más son los 3 principales, sino que ahora hay más, los cuales puedan platicar con su amigo y decirle, hey, ¿sabías que hay otro estado de la materia? Hey, al chile no me importa, pero esperamos, Para romper el hielo. a lo mejor, literal, a lo mejor rompen el hielo superiónico, uno nunca sabe. Exacto. Pero bueno, les dejamos como todo final que no intenten ver plasma porque les va a dar agruras. ¿Agruras? Agruras. Agruras. Les va a dar agruras. Con eso nos despedimos. Esperamos darles un poco más de datos científicos y, por qué no, un muy buen rato. Yo me despido. Soy Fran. Y el Salas también se despide. Nos Bye. vemos.